Bem, então vamos gravar. Esta é uma edição, esta é uma aula de português sobre o livro, sobre a leitura, de comprovação da leitura do livro O Último Voo do Flamingo, de Miyakoto. E hoje vamos trabalhar o tema. Qual é o vosso tema, Bárbara e Stephanie? Ao de outro. A visão do outro, no livro O Último Voo do Flamingo, e as apresentadoras de hoje são as estudantes Bárbara. Bárbara quê? Ah, Rosales. Bárbara Rosales Stephanie Arroyo. e Stephanie Arroyo. Estamos à espera do Arturo, se ele aparecer. Tudo bem, bem-vindo, mas ele neste momento está sem serviço de eletricidade. Bem, vocês têm a palavra. Quando quiserem, podem começar. Tem material de apoio? Sí, Querem pero projetar? se lo puedo pasar a usted para que usted lo ponga. Não, eu dou-te licença para tu partilhares, não Es há que problema. Já te no dou. sé cómo, O quê? Das cómo aí compartir. aí diz share, No, es que le estoy dando y dice porque solo la... ainda não podes. Espera aí, porque ainda não te dei licença, é só por isso. Espera aí, eu já te dou licença e tu vais conseguir. Perdón. Vai, agora, tenta lá. Já tu és co-host. Amora, Ah, escribo con el carro ahora. Posso? Él me acaba de mandar un mensaje y no le respondí. Não, hoje eu não posso. Desculpa lá. Hoje eu não consigo. Exactamente ese lugar. Ok, vamos lá. Voy a preguntar si tú me lo puedes llamar. ¿se escucha? Ahora no los escucho a los demás. Sí, te escuchamos, Bárbara. Sim. Ah, ok. Bueno, hola. Mi grupo y yo, mi grupo está conformado por Arturo Medina, Stephanie Arroyo y mi persona. Y nosotros vamos a presentarles el libro desde la visión del otro en el último vuelo de flamenco. Primero, vamos bueno, hacer un resumen, ¿no? Del autor del libro, de la novela, de Du Romance. Miyakoto, su seudónimo es, Miyakoto es ay, ahora tengo que admitir a los... ¿Ya está Não todo? admitas ninguém. Eu encarrego-me disso. Tu fica descansada. Usted no puede hacerlo. Ah, ok, está bien. Miyakoto es el seudónimo de Antonio Emilio Leite Couto. Nació en 1955 en La Beira, Mozambique. Además de es escritor, pero también estudió biología, biólogo de formación. Eh, Recibió el premio Camões en 2013 y el libro que hoy vamos a presentar, bueno, sí, la novela que vamos a presentar fue publicada en el 2000. Ok, entonces abordaremos el libro desde la visión del otro, ¿no? Y primero tenemos que definir qué es el otro. Y el otro no es solo alguien diferente, es, o sea, es más alguien que desafía o cuestiona nuestra forma de comprender nuestra realidad. Son los límites entre lo racional y lo mágico, y lo visible y lo invisible. U otro es ese que, que representa la alteridad. Una cosa es que otredad en portugués se traduce como alteridad. Entonces, u otro es ese que representa la alteridad. Ese que es diferente según lo establecido, eh, ya sea por motivos culturales, por la clase social, por su género o por su manera de ser. En nuestra lectura nos dimos cuenta que, o sea, si todos Bárbara, leemos el libro.
Sim, Bárbara, uma pergunta, desculpa lá. Vocês, em letras, nos vossos estudos, vocês trabalham a visão do outro, vocês trabalham sobre o outro? sí, eh, sí, o sea, es como forma parte de la lectura, ¿no? Como, Podias dar alguns exemplos de algum outro, por exemplo, que sí, vocês bueno, tenham? a eso voy, a Ah, eso voy. ok. Desculpa Sí. lá. Que en nuestra lectura nos dimos cuenta que el otro u otro más obvio es Massimo Ricci, ¿verdad? Porque él es el extranjero, el que viene de fuera. Él desafía como su visión es lógica, es racional, y luego cuando llega a Tisingara, esa visión no funciona en Tisingara. Pero, pero, mm, no sola, no, ese otro no solo es externo. Nos dimos cuenta que ese otro también existe en Tisingara, dentro de Tisingara. Dentro de Tisingara también hay otros. Eh, Estos serían como los más obvios, ¿no? Massimo Ricci, el investigador italiano de la ONU, que es enviado para explicar las explosiones misteriosas de los soldados, ¿no? Y él representa esa mirada pues, extranjera y que es lógica, científica y racional. Y luego está Joaquín, que él es el traductor del mundo, ¿no? Él no le traduce con palabras, sino que le traduce su mundo, le traduce Tingara a Massimo. Joaquín es, él dentro de Tisingara también es un otro, él es híbrido, porque habita en el mundo. Eh, Él sabe de la tradición mozambicana, pero también entiende la racionalidad del extranjero, la racionalidad del mundo de fuera. Eh, y su visión del otro es también como protectora, como, pero no protectora con Máximo, o no tanto protector, sí, como protectora, pero protectora con Tisingara, como que protege a su pueblo del, de la vista del extranjero, de Máximo. Ok, aquí vamos. Entonces, dentro de Tisingara están obviamente los más obvios, que serían Máximo Ricci y Joaquín, que complementan como esa otra edad. Y luego están los otros que son múltiples y que no solo es el extranjero, sino que están dentro de Tisingara. La visión del otro en la novela no es algo que viene solo con Máximo, Máximo Ricci, sino que Tisingara también tiene sus propios otros. Entonces, como ya dije, el enfrentamiento externo, ¿no? Máximo versus la tradición africana, y luego en Tisingara surgen otras formas de otredad interna. Tisingara en sí misma es el gran otro, porque dentro de ella suceden mm, todas estas, mm, todos estos acontecimientos que hacen que dentro de ella sea como, dentro de ella se cometan asesinatos, eh, em, me da la palabra. ¿Cómo bueno, Zingara es el gran otro, ¿no? Ana Dushkeira, eh, ella representa, también es otra porque representa la otredad femenina, como la otredad también en la manera sexual. Ella es la única prostituta del pueblo. Y la primera dama también, que a pesar de que ella nació ahí y que ella es de ahí, ella ve a Joaquín como si ni siquiera fuera gente, con superioridad, con así, como si ella no fuera de ahí. Entonces, Zingara es el gran otro, eh, porque, o sea, a pesar de que se presenta solo como un escenario, Zingara actúa, ¿cómo se dice? Ac- tiene, actúa por sí misma, Zingara. El pueblo actúa por sí mismo. Eh, Ana Dushkeira, que es esa otra edad femenina, esa otra edad sexual, eh, eh, porque su cuerpo actúa como el territorio de la memoria de la guerra. Y, o sea, claro, porque ella, cuando estaba sucediendo todo eh, cuando estaban
iniciando la posguerra, o sea, como cuando ya estaban saliendo de la guerra, fue llevada a estos centros de concentración, pero en la novela tiene un nombre, solo que no recuerdo ahora cómo es que lo dice. Eh, pero ella es como esa, su cuerpo guarda esa memoria. Ella conoce esa Tizingara de antes, de la guerra. Y es vista a pesar de que, no, a pesar no, es la única prostituta del pueblo y todos la ven como la única prostituta del pueblo. Ella es, y por eso es que la llaman, para que diga de quién es el número reproductor que está en el suelo, porque ella es la única prostituta. Y esta otra edad del poder, que sería la primera dama, porque, como ya dije, nació ahí y a pesar de que nació ahí y ella es de ahí, su arrogancia y su superioridad hacia los otros, hacia sus paisanos, porque ella es igual a ellos, solo que ella es la primera dama. Me recuerda como a, es como si fuera una perla envuelta en el lodo, pero solo se quiere diferente por ser una perla, pero está envuelta en el lodo también. Ok, ya dicho eso, todo eso, de que sí, que Tizingara, el otro más obvio es Máximo Ricci y Joaquín, por vivir en los mundos. Dentro de Tizingara también existen otros. Vamos a ya meternos de lleno con Máximo Ricci. Entonces, Máximo Ricci no, es el, la mirada del extranjero, ¿no? Eh, es curioso que él llega a entender lógicamente qué es lo que sucede en Tizingara, porque explotan, porque está un miembro reproductor masculino en el suelo, solo eso y sin sangre y sin nada, y qué es lo que sucede en Tizingara, ¿no? Pero él llega a este pueblo con con su, con su mirada, con su visión racional, lógica, científica. Y esa visión no funciona en Tizingara, porque Tizingara tiene una vida propia, porque es el gran otro. En Tizingara los muertos caminan, la tierra se venga y la realidad obedece a las leyes mágicas y ancestrales. Y eso la razón occidental no lo puede ver, no lo puede entender. Eh, em, a ver, ok. Em, su, o sea, él llega a resolver el conflicto central, ¿no? Y él llega recogiendo pruebas, que no, que hay que, se me olvidan las palabras, hay que interrogar a Ana Teixeira, hay que hacer los informes y todo tiene que estar, porque es lógico, ¿no? Lo relacional. Anotar, que fue, registrar todo. Y me causa mucha gracia que Ele vai a Tizangara resolver que problema? Qual é o conflito? el conflicto es que las explosiones, ¿no? Es lo que, porque están, bueno, las explosiones no, porque ya habían problemas, pero estaban explotando soldados de la ONU. Y entonces, como dice Ana Teushkeira, ¿cómo es que aquí antes sucedían cosas y no pasaba nada, nadie se metía, pero desapareció uno, explotó uno y ahí sí vienen a... ¿Qué fue lo que sucedió? Eh, Ay, ¿qué estaba diciendo? Ajá, ya, que claro, que él intenta registrar todo, tomar fotos y cuando al final, cuando intenta ver, en las hojas no hay nada y él se extraña obviamente para estar loco, o sea, es para caer en la locura porque cómo así que yo tomé una foto y luego no, o yo escribí algo o yo registré algo y lo que yo registré no está en blanco. Eso no tiene sentido. Eh, entonces es eso, ¿no? Es como esa visión que incluso nos pasa a nosotros, a todos los seres humanos, porque hay mundos, hay culturas que obviamente como no sabemos cómo funciona ese mundo o esa cultura, somos ciegos ante ella porque nuestro cerebro, nuestra visión no está preparada para entender
los acontecimientos de estas culturas y de esos otros mundos, aunque sean el mismo, por ser distintos al nuestro, no somos ciegos a esa razón. Eh, ¿quién, quién más? Bueno, eso que él es el otro obvio, ¿no? Y tenemos a Joaquín, que es el traductor, ¿no? El traductor de mundos. El puente a la otredad. A mí me gustó mucho que al principio cuando lo llaman, cuando lo llaman y le dicen, no, tú tienes que ser mi traductor. Y él dice, ah, sí, está bien, pero ¿qué lengua voy a traducir? Y el hombre le dice, no, no, no importa, la que sea, la que tú te sepas. Sí, sí, lo que importa es que tú traduzcas. Y él no entendía cuál era la lengua que tenía que traducir hasta bueno, que se dio cuenta que él no tenía que traducir ninguna lengua, sino que tenía que traducir su mundo, ¿no? Tenía que traducir a Ticingara. Y es muy interesante también que les, ¿cómo se dice? Le sobrevenga, o sea, sea algo que él ya tenía mandado desde más pequeñito, pues, por todo esto de que las enfermedades que tuvo cuando estaba más pequeño, que estuvo muy cerca de la muerte y que su trabajo en este mundo, por así decirlo, era traducir las palabras de sus ancestros, de los muertos. Entonces, no sé, es como, es interesante eso. Máximo no, Joaquín, es un personaje complejo porque, si bien él también es de Tisingara, él conoce la lengua de Tisingara, él conoce el mundo, conoce su cultura, sabe ver a Tisingara. Eh, Él dentro de Tisingara es otro y fuera de Tisingara es otro, o sea, en la ciudad es otro y dentro de Tisingara es otro porque cuando él dice que él fue a la ciudad a estudiar y que la ciudad le daba la oportunidad de sentarse en un pupitre y aprender. Y luego volver a Tijingara era sí, ¿no? Como ser híbrido, como tener dos, mm, como tener dos corrientes de pensamiento sí, como en el mismo cerebro, pues, como dos lenguajes que te hablan. Es como chi. No importa, me estoy enredando, no pasa nada, pero lo que quiero decir es que Se él es da cuenta híbrido porque como un desdoblamiento del personaje. mm, El personaje sufre un desdoblamiento. sí, porque él es un personaje híbrido porque habita en los dos mundos. Eh, ajá, entonces para Máximo, él es el otro porque es africano y es el otro para su pueblo porque le sirve a Máximo. Eh, eh, Como ya dije al principio, su visión hacia Máximo es protectora y me da mucha risa que como que cuando Máximo estaba con Temporina y él le dice, no, no, como tienes que esperar o no sabe, él no sabe en lo que se está metiendo. Entonces es como súper, no sé, es divertido porque él sabe a lo que, o sea, él sabe a lo que se está enfrentando el extranjero, Máximo, pero el extranjero es ciego, pues no puede ver lo que él sí. Eso es muy interesante. Y otra de las preguntas que hicimos en esta lectura es que si él era un puente o una barrera para la otredad de Máximo, porque ya que o sea, como él no tenía que traducir palabras, él no tenía que traducir un lenguaje porque Máximo entendía perfectamente bien el portugués, eh, él tenía que traducir y hacerle sobrevivir a la cultura, ¿no? De, de Tijingara. Y en toda su traducción a Máximo de su mundo, él decide, o sea, como él decide qué parte de Tizingara, de la identidad de Tizingara, Máximo puede ver, qué es lo que va a ser revelado y qué no. Y, o sea, él le muestra una parte, pero le oculta otra. Y es bastante interesante que Joaquín
siendo de Tisingara, o sea, como si lo ves en profundidad, es híbrido y él está dentro de Tisingara. Entonces, mirar solo a Risi como el otro, porque es el extranjero, no está equivocado porque sería como una visión general, pero como mirar más adentro, como mirar dentro de Tisingara, que es lo que no podemos hacer, o lo que nosotros no podemos hacer, nosotros sí, porque nosotros sabemos, obviamente somos lectores y sabemos qué es lo que sucede en Tisingara. Pero, por ejemplo, Máximo, eh, me perdí lo que estaba diciendo. Bueno, es muy interesante todo esto. Eh, Stephanie, leí que ibas a exponer lo de Arturo. Si quieres, yo expongo a Tisingara y Ana de Euskera. ¿Te parece? ¿Y tú expones lo demás? ¿O cómo hacemos? No, está bien. Yo te iba a decir era que terminaras con Tisingara y yo podía hacer lo demás, pero da igual. Ajá. Entonces hago a Tisingara y tú te encargas de Ana de Euskera y... ¿qué es lo que viene? Stephanie, não, Bárbara, tu disseste que, ou seja, tu falaste no Máximo Ricci, mas quem é Máximo Ricci? O que ele estava a fazer em Tizangara? Ele vem em que status? Isso não disseste? Qual é o Bueno, él status es... dele? ¿Cómo? Qual é o status de Máximo em Moçambique, em Estatus, Tizangara? su estatus es de poder, ¿no? Porque él es Sim, mas era o quê? Qual era a função dele? Ele era um funcionário. Que funcionário era? Qual era a função que ele estava lá a executar? E ele ia fazer o quê? Exato. investigar qué es lo que pasaba, ¿no? Investigar para fazer o quê? El informe que... Aham, um relatório, Ujú, sim. E esse relatório era para quem? para la ONU, para... Ah, ele Igual era no, um no, relator das Nações Unidas, certo? redactor de las canciones. Oh, wow, se escuchó bonito. Sí, Ok, pronto. ok. Bueno, Tisingara eh, es el gran otro de, o sea, Tisingara, claro, que no sería dentro de Tisingara, sería el gran otro, Tisingara. No es solo un escenario donde sucede todo esto, es, miremoslo como una entidad que tiene un actuar propio, una visión propia, eh, que rechaza todo lo que no comprende y todo lo que no le pertenece. Es muy bonito como leer las explosiones y todo eso que sucede, como no formas parte de mí, tú no sabes leerme, no sabes verme, entonces yo te rechazo. Te, te- o sea, te saco de mí. Eh, eh, También es un otro porque no se rige por las leyes físicas y, y también, o sea, es como ya he dicho repetidas veces, la política y la lógica no pueden entender las leyes de Tisingara porque las leyes de Tisingara no son lógicas, no son racionales. Bárbara, Eh, sí, desculpa, é Tizangara ou Tizangara? Tisingara, ¿sí? Não, Está mal escrito. é Tizangara. É com A, não é com I. ¿De verdad? Pois, ¡Ah! ¡Ay, no puede ser! Oh, lo lamento, ok. Bueno, pois, Tisangara. ¡Ay! Todo este tiempo yo estuve... pois, Ok, sí. Bueno, Tisangara eh, mm, sí, es como, o sea, es como sus leyes no son lógicas, las de Tisangara no son lógicas ni racionales, es como si expulsara a los soldados, es o también como si los absorbiera, como si Tisingara decidiera quién es el que entra y quién permanece dentro de ella o en las sombras. Pero si nos ponemos a ver
cuántos otros hay dentro de la novela, dentro de Tizingara. Hay muchísimos otros, como por ejemplo Temporina es una otra. Eh, el papá de Joaquín también es otro, porque él después de lo que le pasó, de lo que le hicieron, la primera dama y el esposo, por detener a su hijo por cazar elefantes. Después él se maquina, ¿no? Él se aleja de Tizingara, se aleja de lo que se supone que era su tierra y se margina porque ya no, sí, claro, después de algo como eso, como sentirte parte o querer estar, ¿no? Cerca de las personas que mandan y que tienen el poder en Tizangara, ¿no? O sea, los otros son múltiples dentro de la novela, porque están los marginados, están los híbridos como Joaquín, el extranjero, lo externo, pero dentro hay muchos otros. Habría que hacer un análisis muy, ¿cómo se dice? Extenso y con mucha más atención de como volver a leer mucho la novela para fijarse en cada otro, porque hay muchísimos otros. Y es muy interesante. Puedes comenzar, Estefan. Obrigada, Bueno, Bárbara. Sí. chévere, buenas tardes a todos. Bien, vamos a hablar brevemente de los puntos que, bueno, eran de mi amigo Arturo, pero vamos a tocarlos para que no queden así, aislados. Tenemos el primero que es Ana Dusqueira, y ella representa el cuerpo de la memoria. Seguimos hablando de la otredad, seguimos hablando del otro, no estamos hablando de una cosa distinta. Pero ¿por qué las mencionamos a ella y a la primera dama? Porque es muy evidente mencionar a Tizangara, es muy evidente mencionar al traductor y por supuesto a Máximo, porque son personajes centrales. Pero ¿qué es lo que hace que hablemos de estos personajes que podrían ser otros también de la novela que tienen una participación o mejor dicho, una propiedad dentro de esta tierra que les da el estatus de ser otro también? Bueno, esta es Ana de Osqueira y la primera dama representan ese yo interno, ese yo, ese, es decir, el otro, mejor dicho, interno dentro de esta tierra. Ellas son de este lugar y nos dan una visión de cómo este otro, como había mencionado Bárbara, no solamente es externo, no solamente es otro aquel que es extranjero, no, es que dentro de esta otredad yo también divido y separo a mi misma gente. Y eso es lo que pasa con estas personas. Ana de Euskera representa el cuerpo de la memoria, como pueden leer en la lámina. Ella no solamente es una mujer, no es solo una prostituta, no. Ella es el recordatorio de la guerra y es el recordatorio de la mujer de ese lugar. Mujer que, por cierto, es denigrada, es insultada, es despreciada, como si fuese lo peor del lugar, cuando sabemos que hay cosas peores, mejor dicho, sabemos que hay cosas malas dentro de la novela, y bueno, está ella como con su profesión. Ella, ella es un personaje muy interesante, su presencia perturba, ¿y a quienes perturban? Perturban a quienes saben quién es y qué es lo que representa. Perturban a quienes saben lo que ella puede decir al otro, lo que ella sabe de sí misma. Es el pasado latente de Tizangana, que sigue allí, que no se ha ido. Y es interesante porque, bueno, sabemos que ella tiene interacciones precisamente con Máximo y él, aun cuando mantiene cierta distancia, no puede ocultar la sensualidad que ésta le produce. Es decir, la ve como un objeto de deseo. Sin embargo, para la mayoría de las personas de allí, ella es un mal presagio, ella es el mal, es aquello que ensucia su lugar. Por otra parte, tenemos el lado opuesto.
yo la llamaría la otra cara de la prostitución, pero se trata de la primera dama, ¿no? Y es la alteridad del poder. Como ya lo había mencionado Bárbara, ella es una habitante nativa de este lugar, pero es una habitante nativa que desprecia este lugar, que vive de las apariencias y que desea fervientemente agradar lo ajeno. Por eso se esfuerza en comprar cosas para cuando vienen a visitar o a investigar a Tizangana, precisamente para demostrar cómo ellos están manteniendo el poder y cómo no es como aparenta ser. Es una mujer ambiciosa, arrogante, que bueno, al final, si ya lo leyeron, saben que tiene un cambio bastante interesante, una evolución del personaje muy, muy genial porque de alguna manera, aun cuando no se relate, se deja ver que ella retorna a sus raíces, retorna a aquello que parece despreciaba y es esto lo que le hace tomar una conducta distinta al momento de tener que abandonar a su esposo, abandonar el poder para tender la mano a los suyos. Luego, ya cerrando estos puntos, tenemos lo que es el conflicto de lenguas, palabras inventadas. Y esto es sumamente interesante. Esta es una de las cosas por las cuales Mia Couto se destaca entre los escritores africanos, por los neologismos. Ahora, vamos a leer la cita. Vamos a leerla en español. En el romance, Mia Couto inventa palabras porque el lenguaje del yo, el colonizador o el burócrata es insuficiente para explicar el otro, es decir, al mozambicano. Eh, de esto mismo, tenemos una cita al final que de hecho da cuenta de esa percepción de Mia Couto, porque uno de los personajes perdón, esta es de él mismo, estas son palabras de él, es una cita de él cuando recibió el premio Camões en su discurso. Él dice, hablé de la isla de Mozambique como metáfora, desde esta constelación de naciones que hablan portugués, pero que no son que no son habladas de igual manera por ese idioma. Olvidamos que a veces que esas naciones integran pueblos que hablan otras lenguas, que viven otras culturas y otros dioses. Esta cita es clave porque realmente nosotros, y lo vamos a ver en la lámina siguiente, vemos algunas palabras que quizás cuando estábamos leyendo, si las leímos en portugués, no encontrábamos el significado por ningún lugar. Y es que son palabras que son inventadas, entonces por eso no íbamos a encontrar el significado. Pero son palabras que no son inventadas simplemente por mera provocación o capricho, no. Son palabras que son inventadas precisamente porque responden algún afecto, acción, hecho o pensamiento, lo que sea, que las personas de este lugar hacen, piensan, sienten, pero que es de su lengua, es parte de su cultura, es algo que el portugués no puede eh, procesar, digámoslo así. Es como el saudade en portugués. No podemos traducirlo a otras lenguas, claro que sí, podemos expresar con otras palabras y frases ese sentimiento, pero la palabra expresa el hecho en una sola. Y eso es lo que pasa precisamente con ello. Entonces, es muy interesante, aquí tenemos algunos ejemplos donde él dice, haber soñado, es decir, abençoado más soñado, la bendición de soñar, algo así como la bendición de soñar. Tenemos dormir más meditar, dormiritar, que es precisamente como no solamente el hecho de dormir y soñar, sino tener esa capacidad, lo hará el lugar como el lugar de la luz de la luna. Es decir, él también se esfuerza en hacer verbo algunas palabras y eso es muy genial. Lo hace reiteradamente. Tenemos viciñar, que es viciño más sufijo, pero no se refiere meramente a habitar en un lugar. Y tenemos amanecer, que es amanecer más escribir. Y esta es una frase bellísima, como si el amanecer marcara la hora para el escribir, marcar ese inicio. Entonces, esta es la frase que iba a mencionar anteriormente. Tenemos el feitiço andorinho,
le dice al italiano: no sé, no le puedo explicar, tendría que hablar mi propia lengua. Y esta cosa que ni este mozo puede traducir, porque lo que había que hablar, hay palabras no hay ninguna lengua, o sea, no hay palabras en ninguna lengua, solo tengo habla para lo que invento. Entonces se permite inventar palabras porque dentro de mi marco conceptual, dentro de mi vocabulario, no hay algo que pueda expresar. Y yo entonces lo invento a partir de ese sentimiento, ese hecho. Bien, ahora tenemos el símbolo de los genitales, la deshumanización del extranjero. Esto tenemos tres puntos principales que son el símbolo de la identidad robada, la crítica a la masculinidad impuesta y la metáfora de la fragmentación cultural. Esto es la reducción. El primer punto habla de símbolo de la identidad robada, porque los que explotan o los que explotan de esa manera son los extranjeros, ¿no? Y es una manera de hacer ver eso, cómo representan lo que resta de un hombre, lo que deja la violencia, lo que deja el resultado de la colonización. Eso es lo que deja. Deja violencia, deja desastre, deja muerte. Tenemos la crítica a la masculinidad impuesta. Los órganos sexuales y más en estos lugares son símbolos de la masculinidad y la destrucción. De hecho, nosotros lo vemos principalmente con el padre de Joaquín, cuando él recuerda algunas cosas sobre su papá, cómo hacerse hombre, cómo matar al pájaro, cómo eso implicaba hombría, la violencia implicaba hombría. Entonces, bueno, ellos mueren, pero a través de una explosión interna que representa los conflictos que no están resueltos. Y tenemos la metáfora de la fragmentación cultural, y esta parte es bastante interesante. Los genitales son los trofeos para los extranjeros, ¿no? Para los investigadores extranjeros. Simboliza cómo las culturas son reducidas a fragmentos exóticos por el discurso occidental. Y esta parte es importante: fragmentos exóticos por el discurso occidental. ¿Qué más extraño, qué más bizarro y qué más exótico que encontrarse un miembro en medio de la carretera porque explotó el resto del cuerpo, un miembro sin cuerpo, como ellos decían? Entonces, es eso, o sea, a veces creo que lo que expone es esto de querer reducir las culturas, en este caso la cultura africana, como algo exótico, como algo extraño, cuando es tan cultura y tan normal como la cultura occidental. Creo que esto es lo que quiere mostrar Miyako. Tenemos tres más, que son su vínculo con lo ancestral y con lo sagrado, la comunidad, o sea, tiene un significado espiritual. Y ellos, por supuesto, estas comunidades resaltan los tabúes y se relacionan así con sus antepasados a través de tabúes que no pueden explicar. Y bueno, la paradoja de la vida y la muerte. Tenemos los órganos vitales como evidencia de la muerte, que refleja la paradoja mozambicana, un país fértil y bello devastado por guerra. ¿Qué ha quedado del mismo? Estos miembros. Y las interpretaciones que se contraponen. Para él, para Ricci, ¿qué son los miembros de estos soldados? Son las pruebas con las que hay que hacer exámenes para ver qué es lo que pasa. Son estas muestras, son pruebas forenses. Pero ¿cómo los ve el traductor del mundo? Como símbolos de una tragedia, como un mal presagio, como algo que no es normal. De esta manera ellos lo ven y así lo expresan. Y es importante porque si al final nosotros vemos, desde mi punto de vista, Ricci nunca mostró una actitud despectiva, particularmente con respecto a la isla, a Tizangana. No lo mostró. Y de hecho, mostró una actitud bastante flexible, al punto de que al final él tuvo una transformación. Ya no importaba cómo pasaba, porque si nadie lo sabía de allí, si nadie en la isla lo sabía, él no iba a poder saberlo. No había forma. Entonces, hay una pregunta en la lámina, no sé si ya la cambiaste. Ajá.
ya la está. ¿Será que nós, tal como Rishi, estamos dispostos a ser transformados por aquilo que desconocemos? Esa es una pregunta muy interesante. Porque es lo que él hace. Él se dejó transformar siendo investigador por aquello que no pudo llegar a conocer, pero aceptó que era algo. Y ven, vamos finalmente con la conclusión de todo el tema. Ahí tenemos algunas láminas. El romance demuestra que no existe una verdad única. En cuanto Massimo Risi procura una verdad factual, es decir, de hechos, Tisangara ofrece una verdad mítica, que habla de su propia historia. Así concibe su propia historia desde lo mítico. Ser u otro es, en muchos casos, la única forma de mantener la dignidad frente a un poder político que tenga que apagar la identidad local. Y eso es lo que busca. Y creo que la mayor muestra de eso es el padre de Joaquín. Se muestra muy arisco con el italiano, fuertemente real, sí, arisco con él, pero que tiene sus razones, y sus razones es su tierra de la que nunca se alejó completamente, aun cuando tuvo que exiliarse. Miyakoto nos dice que para comprender a los otros tenemos que inventar una nueva lengua. Los neologismos son un síntoma de lo que las palabras antiguas ya no son útiles para explicar nuevos mundos. Bueno, la evolución del lenguaje, la evolución de la lengua. Las palabras surgen porque nosotros hacemos que surjan dentro de nuestro contexto cotidiano. Hay palabras que empiezan a estar en desuso y pasan a formarse otras, que son neologismos en su mayoría. El último vuelo del flamingo es la visión del otro en un laberinto. Massimo Risi llega a acreditar o a creer que el otro es un objeto de estudio, pero descubre que el otro es un sujeto que observa y cuestiona. Esto me gusta muchísimo, me recuerda mucho a un filósofo que a lo mejor han escuchado, que es Hegel, y la forma en que Hegel percibe la relación sujeto-objeto como una y la misma cosa. Creo que eso es lo que se empeña Miyakoto en hacer ver. Que hay diferencias entre el país colonizador y el país que quedó como colonia, claro que hay. Pero la mezcla, la mistura de los, es lo que hace que terminen siendo una y la misma cosa, que compartan una historia, una lengua, un sentido. E bueno, nada. Obrigadas pela sua atenção. Obrigada pela sua atenção. ¡Bravo! Obrigados nós. Bem, vamos debater um bocadinho, vamos ouvir comentários, vamos ouvir questões, questionamentos. Vamos lá ver. Joana, queres dizer alguma coisa? Acho que é a Joana. Joana, queres dizer alguma coisa? Essa visão do outro, eu sinto que não só o pai do tradutor de mundo lhe custa ver o outro com olhos de amabilidade. Acho que estamos num mundo atualmente muito erosionado, no qual temos uma visão do outro, acho que baseada mais do que na interação, que devia ser realmente. Eu acho que a visão do outro devia basear-se na interação. Ok, eu conheço este outro, eu interajo, quando na interação eu vejo, eu verifico, eu confirmo que ele é tal e tal e tal. Não, eu acho, é minha opinião, não sei o que vocês acham, que nós partimos mais dos prejuízos, dos preconceitos, dos estereótipos, né? E é por essa razão que
temos um mundo tão dividido, se quisermos, porque vocês ouviram, por exemplo, o Marcelo a dizer nós somos europeus e europeus de raízes e europeus tal, mas, por exemplo, um alemão acha que os portugueses são europeus de segunda. Estás a ver? Porque eles são uma raça diferente, sei lá. Então, aqui, vocês reparem, nós tivemos esta crise, fomos para o Peru, fomos para o Equador, fomos para a Colômbia e tivemos um encontro, houve um encontro. Não, houve imensos desencontros. Por quê? Por causa do preconceito. Né? Os peruanos, por exemplo, esta é a minha opinião, eu não sei vocês o que acham. As venezuelanas são mulheres prostitutas todas. Elas são muito giras, mas são prostitutas. Os homens são todos delinquentes. Então, olha, lá está. São geralmente essas ideias e esses preconceitos os que de alguma maneira fazem o norte dessa visão do outro. Não sei. O que é que vocês acham? Digam lá. A partir da vossa experiência, claro. ¿Eh? Bueno, yo creo que sí, ¿no? Todos, cuando somos pequeños, quizás no. Creo que eso cambia conforme crecemos. Cuando somos pequeños, como que, ah, fulanito, hola fulanito, y nos acercamos y ya. Pero creo que cuando crecemos, ese filtro, quizás la vergüenza o que no vemos las cosas, las personas con ojos malos, quizás esa visión todavía no la tenemos despierta cuando estamos pequeños. Y conforme crecemos, eso cambia y sientes como, cuidado, primero hay que ver cómo se comporta, cómo habla, o no sé, son como, o por lo menos así lo veo yo. Yo soy como muy así, como, soy muy cerrada, como, sí, soy muy cerrada, no me gusta como mostrarme así de buenas a primeras porque, no sé, siento que es como raro, ¿no? Como mostrarse, y quizás eso es malo, porque ajá, el mundo, para crecer en este mundo hay que mostrarse, pero bueno, son cosas. Bueno, pero eso es... É assim, é assim. Bueno, profe, con respecto a lo que usted menciona, a ver, hoy estoy muy filosófica, pero hay una cita que a mí me gusta mucho, que es de Spinoza, y dice, todo prejuicio trastoca en superstición. Y es así. Nosotros hacemos de los prejuicios la base de todos nuestros conocimientos, de nuestras creencias, de nuestro andar. Y bueno, con estos ejemplos que usted menciona de estos países en particular, pues yo no quiero sonar como los alemanes con los portugueses, ¿no? Pero realmente, ¿qué le puede pedir uno a Perú, Ecuador y Colombia cuando son países cuyas poblaciones internas se, se insultan entre sí, se denigran entre sí? Cuando mientras más indígena te veas, yo no recuerdo el término, yo creo que es chola, algo así, más así te ves según los peruanos. Y eso es peor. Cuando los colombianos odian, no sé, los costeños odian a los cachacos y así están. Y no estoy diciendo que sea todo, por supuesto que dentro de una generalización siempre hay individuos dispuestos a ir en contra, ¿no? Pero eso es lo que pasa, o sea, no puede haber una integración, un encuentro si no hay cultura, y para que haya cultura tiene que haber educación. Ni siquiera tienes que haber recorrido el mundo, pero sí tienes que haber leído, estudiado y aprender lo que es el respeto. Porque a lo contrario, no, a lo mejor viajaste mucho, pero siempre fuiste un idiota. O siempre trataste mal a todo el mundo. Entonces no eres una persona culta. Claro, e não consegues compreender tantas coisas, não é? Exatamente, é assim mesmo. Imagina, se eu sou da Colômbia, mas eu rejeito os que são negros, ou os que são brancos, ou os que são da costa, os que são... Eu própria é uma autorrejeição. Lá está. E isso vem de quê? Vem da ignorância. Sim, realmente são muitos elementos os que fazem com que esse encontro com o outro seja normalmente abrupto
E não devia ser, mas é. Nós aqui, nós próprios, não é? Nós venezuelanos, nós sentimos que algumas pessoas são venezuelanas, mas não parecem venezuelanas. Pelas suas ações, pelas suas ideias. O mundo está realmente. Temos muito para questionar. Infelizmente. Temos muito que aprender, temos de ter uma mente flexível e temos de realmente compreender que fazemos parte de uma mistura e que esse outro e que essa diferença não é necessariamente negativa, que pode ser enriquecedora. Quando nós consigamos olhar para a diferença dessa maneira, vamos conseguir chegar longe. Antes disso, vai ser difícil, acho eu. Comentários, questões, por favor. Toda a gente está muda acá hoje. Liliana, vamos lá. Buenas chicas. Bueno, la pregunta que yo tengo es la siguiente. En base a su experiencia de lectura, ¿cómo ustedes definirían como esa visión del otro? O sea, ustedes como lectoras ante digamos, ese microcosmos de Mozambique que nos presenta Miyakoto en Último Bus de Flamingo. Bueno, para abordar la lectura, obviamente tuve que investigar, ¿no? Que era el otro. O no, o sea, yo, el otro, alguien más, pero, ¿cómo decirlo? Como cuando estamos leyendo, como que entendemos cuando alguien no es de ese lugar y no pasa nada, pero darle una definición y como verlo más allá del simple concepto, ¿no? Es como, hay que investigarlo. Y en mi investigación, ¿verdad? Ah, ok. El otro es ese que representa la condición de ser el otro y lo diferente a la norma establecida. Y que por eso es que nos dimos cuenta de que no solo había un otro que era máximo, sino que había otro. Porque en las, ¿cómo se dice? Como en las características del otro, el otro debe de hablar, tiene que tener como poder, sí, como expresar qué es lo que siente y tener ese poder de hablar y de expresarse. Y Ana de Euskera es una, la primera dama también, y por eso es que cuando, en la lectura dijimos como que, hey, ya va, pero no solo Máximo es otro. También ellas, la misma Tizingara y obviamente Joaquín, además del padre de Joaquín y la cantidad de otros que hay ahí. Yo creo que, si entendí bien tu pregunta, es eso, ¿no? Como es no solo venir de fuera, sino como ser diferente a los demás por expresar, quizás. Eso puede ser, porque por eso fue que dije, "Ah, pero entonces Ana Teixeira también es otra, porque ella tuvo como la valentía de acercarse a Rigi y decirle, ah, o sea, pero aquí antes pasaban cosas y ustedes no venían, pero ahora se desaparece uno de ustedes y ahí sí. Creo que esa puede ser una... Bueno, Liliana, en mi caso yo le definiría como un mirar a sí mismo, un mirarse a sí mismo. Porque cuando tú hablas de otro, o sea, tú estás allí, tú estás presente en el concepto del otro. Y tú notas esa diferencia cuando tú ves al otro. Si tú no lo haces, tú no sabes si eres diferente a qué y eres mejor que. Entonces el otro siempre está presente. De alguna manera todos somos otro, ¿no? Para otro, para alguien más. Entonces para mí es un mirarse a sí mismo. Es como si al mirar al otro, esa mirada tuviera un efecto rebote para mí misma.
y entonces yo establezco esa diferencia. Yo señalo qué es lo que es distinto en él de mí. Y yo creo que eso lo hace muy bien Mia Couto en toda la obra. O sea, como establecer eso. Entonces es eso, como mirarse a sí mismo porque al final, y tiene que ver bastante con lo que comenta Diana en el chat, eh, confirma la propia identidad. O sea, si tú ves al otro como algo aislado, como algo ajeno, como algo inaccesible, o sea, esa visión de rechazo, entonces tú estás rechazando tu propia identidad. Eso es como yo lo veo. Muito bem, obrigada. E o que aconteceu? Qual é que é essa visão, depois dessa visão do outro, do Máximo, por exemplo? Como é que o Máximo acaba por, por perceber esse outro? Ele percebe o outro e ele diz, por exemplo, eu lembro-me que ele dizia: vocês falam demais e não dizem nada. Vocês falam e falam e falam e nunca acabam e não dizem nada afinal. E eu estava aqui a enlouquecer. Mas afinal, o Máximo compreendeu esse outro, conseguiu interagir de uma maneira harmoniosa com esse outro, ou foi por outro caminho? O que aconteceu com o Máximo y o Yo creo otro? que sí, profe, porque al principio, por ejemplo, el ejemplo como más obvio a esta pregunta es que su primera interacción con Temporina fue, él se asusta, obviamente, ¿verdad? Porque al verle el cuerpo de una mujer joven y luego su cara, que era de una mujer vieja, mm, él se asusta, pero también siente deseo hacia ella y es como una contradicción, ¿no? A esa otra. Y al final, él confía en ella, confía en lo que ella le enseñó. Entonces, si bien, o sea, él fue creyendo que Tizangara y sus habitantes eran un objeto de estudio, pero termina entendiendo que, o sea, que si bien, ¿cómo lo explico? O sea, que esa parte de la identidad de Tizangara y de sus ciudadanos tiene que permanecer en la sombra. Y, y a pesar de que no la entienda completamente, él confió en lo que ella le enseñó y pasó el camino de las minas y salió sano y salvo. Claro. Sí, Que elemento é que levou a Máximo a se aproximar dessa outra cultura, desse outro? ¡Tu amor! Qual, qual foi o sentimento ou o elemento que levou o Máximo a se aproximar e a entrar nessa outra cultura contemporânea? Pues ella, ¿no? Como estoy intentando recordar cómo se dice en portugués, enamoramiento, ¿qué es? apasionado. Ah, apasionamiento, claro. Sim, Bueno, o amor, sí, claro. eso. O amor que... Ella Ajá, logró llegar a él. Sí. exatamente. E afinal, o tradutor, como é que o tradutor olha no final do romance? Como é que o tradutor olha para Máximo? Porque no início também o tradutor, obviamente, sentia Máximo um italiano que vem de lá, tal, mas depois, no final, eles conseguiram, o tradutor mudou de ideia quanto a Máximo, aceitou o Máximo ou não? Sí, él lo quería, terminó queriéndolo, terminó siendo su amigo. Y de hecho, cuando él le dijo que iba a agarrar sus cosas y se iba, y le dijo, ay, ya yo me estaba ya me estaba acostumbrando a ti. Entonces, él terminó formando ese lazo de amistad con él. Sentía pena cuando lo veía frustrado. Quería ayudarlo en su investigación, quería que él prosiguiera. Lo vio como una persona honesta. Sim, sim, tal e qual. De facto, no final do romance, quando o que é que acontece? O que é que acontece no final do romance? Desaparece o país e onde é que eles ficam?
cuando o país desaparece. Eso es lo que nos preguntamos todos. Ajá. Que realmente es bastante confuso, pero bueno, tiene que ver con la imaginación y parte del realismo, no sé qué. O sea, todo desaparece y el único que queda básicamente es Joaquín. Su padre se va a hacer el último vuelo del flamenco porque creo que ese era su más grande sueño. Ni Sim. siquiera recuerdo bien dónde quedó el italiano, creo que también desapareció. Ahí todo se volvió un desastre, la verdad es que me perdí un poco. Pero yo lo leí, solo que sí quedó un poco perdida. Me pareció bello el final, de alguna manera me pareció bello. Este, pero no, o sea, no fue como que todos quedaron felices, simplemente no sabemos dónde están ni qué pasó con el país. El país desapareció. Eso sí lo vio Máximo. Máximo sí vio cuando desapareció y está diciendo que qué iba a decir, que cómo iba a decir. Pero no recuerdo si él queda al lado de Joaquín o también desaparece. La verdad eso no lo recuerdo. Não, ficaram os dois. Eles são os únicos que ficaram. E ficaram aí na berma do abismo. É? E o tradutor pergunta: pá, e o que é que vamos fazer? Vamos esperar, diz o Máximo. Imagina, o Máximo que era um desesperado, que tudo queria que fosse rápido, já tinha pegado o ritmo da vila, né? Da vila de Sí. Tizapá. Vamos lá esperar. Esperar o quê? Diz o tradutor. Ah, que venga otro barco o algo Há de vir así. um outro, sim, há de vir um outro, não te preocupes, vamos esperar por outro voo do Flamingo. Há Ujú. de vir um outro. Imaginem, Sí, já ele sí. estava a falar e eu lembro-me que o tradutor dizia: Máximo sorria em rito de infância. Me sentei ao seu lado. Pela primeira vez senti o italiano como um irmão nascido na mesma terra. Ele me Ujú, olhou, claro. parecendo-me ler por dentro, adivinhando meus receios. Ele já sentiu como um irmão nascido na mesma Sí. terra. Imaginem, né? Há de vir um outro, repetiu o Máximo. E ele disse: aceitei a sua palavra como de um mais velho. Ou seja, já Con su Máximo hermano mayor. é uma pessoa, uma autoridade, uma pessoa mais velha lá da aldeia. Portanto, Máximo integrou-se completamente a essa outra cultura, abriu a sua mente, aquele mundo, ele conseguiu entrar. E tinha a ver com a língua? Não, não tinha nada a ver com a língua, né? É um outro mundo. Por isso nós, por exemplo, e não sei se vocês não acompanharam, mas, por exemplo, agora havia eleições presidenciais em Portugal e dizia o Ventura, que era o candidato que eu vos mandei várias das suas intervenções, e ele dizia: pá, os estrangeiros aqui, não pode ser que nós temos de adaptar-nos a eles. Eles é que têm de se adaptar a Portugal. Porque eles é que vêm para cá. Né? Como é que nós, e ele está a falar, obviamente, dos muçulmanos. Os muçulmanos chegam a um lugar, a um país, e querem manter os seus costumes e que todo o país aceite os costumes deles. E é verdade, né? Tu tens de também aceitar o outro, mas uma coisa ou seja, tu tens de estar em contexto. E acho que Máximo, pronto, conseguiu compreender o contexto. E o final eu acho lindíssimo. Eu também gostei, adoro o final. E essa aceitação de Máximo, essa entrada de Máximo na cultura moçambicana, eu acho que foi genial, brutal da parte de Miyakoto, não é? É um final lindíssimo, espetacular. Bem, muito obrigada. Parabéns. E pronto, eu digo ao Arturo que ele depois tem de apresentar. Né? Sí, Obrigada. profe. Vemo-nos na quinta-feira, se Deus quiser. Os outros 3 grupos estejam prontos. Se Deus quiser, vamos lá iniciar na hora e vamos todos apresentar, se der tempo. Quero Profe, citações, quero tudo bonito e bem apresentadinho e bem suportado. Diz lá, David. ¿sabe si la próxima clase va a poner el grupo de Arturo? No lo tengo bien